Perdón, tiene chance para desquitarse de todas, ¿verdad, hermano? Ahorita, este, estoy un poco nervioso, hermanos, pero vengo contento, hermanos, no sé ustedes. Bien, recuperando un poquito lo que, quitarme un poquito este nervio, hermanos. El día de ayer, salimos un ratillo con mi hijo Alejandro y estuvimos, pues tocando puertas ahí en la ruta con el hermano Oscar y, él estaba tocando y le salió pues una persona adulta dentro de cuando él quería predicarle y pues siendo un niño, se cohíbe, pues, y es la misma situación que nosotros tenemos, hermanos, en este momento. Este, no queremos venir con, decir por ahí, dice la Biblia, en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Y ese es el objetivo de esta noche, hermanos. Y le decía yo a mi hijo, oye, hijo, ¿y qué sientes pues ahorita que le estás predicando? Y así como que tenía un poco de nervios. Y yo le dije a mi hijo este pasaje de Tesalonicenses, ahí en primera epístola del apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, donde dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Le dije, nosotros traemos la verdad, hijo, y tenemos temores, tenemos nervios, pero tenemos que actuar, le dije a él, como lo que es la verdad, lo que nosotros traemos. Y le dije, pues con esa tranquilidad, dijo, vamos a dar el mensaje, le dije a él, porque ese es lo que nosotros creemos, es la Biblia lo que nosotros creemos. Y en esta noche, hermanos, pues no vengo a hablarles más que de la Biblia. Quizá el predicador no sea el más elocuente, ¿verdad? Pero, hermanos, el único propósito es traer el mensaje que Dios pues me ha dado, hermanos. Y en esta noche pues quisiera hablarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 7. Gracias, hermano. En el libro de Juan, capítulo 7, ya lo tenemos, hermanos, versículos 37 al 39. Dice ahí en el título, dice ríos de agua viva. Leemos, nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Ya estos nervios ya van pasando, hermanos, y ya vamos sintiéndonos un poquito más cómodos. Como estamos acostumbrados, dice, leo el capítulo 1 y nos unimos todos leo el versículo 37, nos unimos todos en el 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Leemos todos el 39. Esto dijo del Espíritu Santo, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús había sido glorificado. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, en esta noche quiero agradecerte, Dios, porque pues tú un día, Señor, llegaste a mi vida. Tú un día, Señor, viste mi condición, viste la condición de mi familia y, Señor, tú me amaste y también, Señor, nos has amado a todos y a todos nos das la oportunidad, Señor, de poder crecer en tu gracia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y solamente te pido, Padre, en esta noche que tu palabra sea la que haga la obra, Señor, que necesitamos en cada corazón
y que nos bendigas, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice ahí el pasaje, ríos de agua viva. El Señor Jesús estaba dando este mensaje y estaba diciendo Él la necesidad grande que cada una de las personas tiene de que las personas puedan reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Todos tenemos esa necesidad, todos los que estamos aquí tenemos una historia de cómo fue que el Señor Jesús llegó a nuestras vidas. Quizá recapitulando esos tiempos podemos entender que cuán misericordioso fue Dios con nosotros. Y junto a este pasaje paralelo, hermanos, dice el Señor Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si nosotros nos regresamos unos capítulos atrás, hermanos, ahí en San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4, versículos 1 al 14. Existe un pasaje que nosotros conocemos acerca de la mujer samaritana. Y en este pasaje, hermanos, Jesús, lo leemos, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Sí estoy bien, perdón, hermanos? Vino una mujer de Samaria, dice, a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, ¿qué dice, hermanos, ahí? Una fuente que salte para vida eterna. Y este es el mensaje, hermanos, en el que yo quiero enfocarme en esta tarde, que seamos una fuente de vida, hermanos. El Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas en una condición de mucha necesidad. Al menos yo reconozco esa circunstancia, y creo que es muy importante para el creyente, hermanos, nunca olvidar de dónde el Señor Jesús vino y nos sacó. Jamás nos olvidemos de esa parte, porque la gran misericordia de Dios fue conmigo, fue con mi familia, y pues doy gracias a Dios de que ahora pues Dios ha empezado a escribir una historia diferente en mi generación, en mi vida, en mi hogar, y vamos avanzando, hermanos. Y en este caso, la misma situación estaba pasando con esta mujer samaritana. El Señor Jesús conocía su necesidad, sabía quién era esta persona, sabía su historia, sabía su trayectoria, sabía su dolor. Pero el Señor Jesucristo se enfrenta con ella y le dice, a ver, voy a preguntarle a esta mujer, y se acercó. No es casualidad, hermanos, llega el Señor Jesús y la confronta un poquito. Voy a ver qué trae esta mujer. Voy a ver qué es lo que trae. Ahí en el versículo 7, hermanos, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, hey, dame de beber.
dame de beber. Y luego, ella, ¿qué es lo que contestó? Pues sus discípulos habían ido habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vean, hermanos, la reacción de esta mujer que está teniendo en este momento. Jesucristo le está diciendo: oye, dame de beber, quiero ver qué hay en ti. Quiero ver qué hay en ti. Hermano, ¿puedo utilizar este micrófono? A ver, ahí ya se escucha mejor. El Señor Jesucristo le dice: dame de beber, quiero ver qué hay en esta vida. Y se acerca, y así mismo llegó el Señor Jesucristo con nosotros. Y nos confrontó y nos dijo: oye, tu necesidad, ¿cuál es tu necesidad? Pero nosotros estamos distraídos en otras cosas y sabemos cuál es nuestra reacción. Simplemente nosotros llegamos y tocamos puertas, los jóvenes, todos y cada uno de los ganadores de almas pueden salir y tocar puertas. Y la gente dice: no, simplemente tú no eres bienvenido. Pero yo vengo a hablarte de Cristo. Sí, pero a mí déjame así, yo estoy bien. Está reflejando una condición en el corazón del hombre y está rechazando aquel regalo que Dios mismo le quiere dar para salvación. De la misma manera, nosotros como creyentes, ahorita vamos a ir todavía analizando este tema que pues quisiera yo platicar con ustedes, quisiera predicarles en esta tarde, y vamos a ir viendo cómo el creyente va reaccionando. Lamentablemente, hermanos, esa fuente de vida que Dios nos ha dado, dice la Biblia, es una fuente de vida, es una fuente de bendición, porque Cristo mismo está morando en tu corazón. El Espíritu Santo Dios te lo dio para que tú seas una bendición, para que tú puedas aportar algo más, algo diferente, el crecimiento a tu hogar, con tus padres, en tu escuela, en el área que te desarrolles. Pero lamentablemente esa fuente nosotros empezamos a permitir que se contamine, hermanos. Y lejos de ser una fuente de vida, una fuente de bendición, lo único que empieza a manar son circunstancias de dolor, de tristeza, de amarguras, condiciones totalmente diferentes que en un momento nosotros, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, no era lo que nosotros esperábamos, o no era lo que Dios mismo estaba esperando de nosotros. Si Dios llegara y nos confrontara como a ella en este momento, la mujer, nosotros lo sabemos ahí en el versículo 16. ¿Qué dice en el versículo 16? Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, y esto has dicho con verdad. ¿Se imaginan, hermanas? ¿Se imaginan? Si las hermanas con un solo cabezón ahí, macetón en la casa, hermanas, ¿cómo batallan? Lo digo porque pues nosotros entendemos las cosas, ¿verdad? Si con uno solo, hermanos. No, pues ¿quién entiende este viejo? Este viejo es así, este es asá. Muchos defectos, hermanos. Muchos defectos, ¿verdad? Ahora imagínense esta mujer, 5 que ya había tenido y todavía estaba viviendo con el 6º. ¿Se imaginan el corazón de ella, hermanos? Solamente analizamos esa parte de lo que la Biblia nos dice, pero sí, seguramente era una tremenda necesidad lo que ella tenía. Vamos a ver qué traemos. Y la forma como nosotros reaccionamos ante las circunstancias, hermanos, refleja mucho de lo que nosotros traemos en nuestro interior. Dios diseñó esto para que fuera una fuente de vida, pero nosotros la estamos cambiando, hermanos. Y en esta noche es importante que analicemos qué estamos nosotros aportando, qué estamos nosotros cosechando de esa fuente de bendición. Si sigue siendo esa fuente de bendición, o esa fuente de bendición ya están como aquellas peceras todas sucias que requiere por ahí un poco de mantenimiento, hermanos.
nosotros estamos acostumbrados a vivir de una manera y no permitimos que nadie dirija nuestras vidas, de cómo guiar nuestra familia, de cómo guiar nuestro hogar. Y en este caso, hermanos, yo quiero que vayamos al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago y ahí quiero explicarles un poco más de lo que contamina esa fuente de bendición. Vamos a leer el capítulo 3 en el versículo 11, dice la Biblia. Santiago está haciendo un análisis de lo que es en realidad. Si nosotros leemos el capítulo 1, hermanos, en el capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Le está hablando también a las tribus a judíos, pues, a judíos, pero que en este caso ya conocen de la salvación, porque ahí dice en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1: hermanos míos, dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Él le sigue dando una instrucción a personas que ya han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pero veamos lo que dice aquí en el capítulo 3, versículo 11: ¿acaso, dice, alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, refiriéndose, hermano, a lo que sale de la lengua, a lo que nosotros como cristianos expresamos, cómo nos conducimos, lo que hablamos. Dice la Biblia aquí, nosotros todo lo que hablamos, dice aquí en el capítulo 3, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno dice no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y Santiago está diciendo aquí acerca de la lengua, todo lo que nosotros estamos expresando, lo que estamos irradiando, lo que nosotros sacamos. Hermano, es triste que en nuestro propio hogar lo que nosotros estamos sacando es nada más esa podredumbre que está dentro de nosotros. Nos pasamos criticando, nos pasamos hablando mal de los demás. Todo el tiempo estamos nosotros en desacuerdo con las decisiones que se toman. Y esas decisiones que se toman, si tú no tienes cuidado, empieza a causar esa contaminación dentro de esa fuente preciosa que Dios determinó desde un principio para que fuera una fuente de bendición. Pero lamentablemente ahorita ya no es bendición, es pura amargura, es pura tristeza. Dios lo diseñó para que fuera de bendición. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nosotros estamos dejando que nazca de aquí. Porque dice la Biblia que de nuestro corazón, que dice, mana la vida. De lo que nosotros dejamos de aquí es donde tiene que nacer eso que sea de pura bendición. Entonces, aquí Santiago está diciendo, ¿alguna fuente puede echar en una misma abertura agua dulce y agua amarga? ¿También puede producir una fuente dar agua salada y agua dulce? No. Y luego en el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice, no te engañes. Ya deja de estar engañando y dejando de estar una apariencia, hermano, de que eres una persona que está viviendo correctamente cuando tú sabes. Cuando tú sabes que únicamente adentro de tu corazón estás engañando a los demás. Pero no, a Dios no lo engañamos, hermanos. Vivimos simulando, dice la Biblia. Vivimos simulando. Así hablan en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, el apóstol Pedro
Después dice la Biblia de 17 años, porque ahí si nosotros analizamos los tiempos, 17 años después de que el apóstol Pedro se encontró con Pablo, cuando Pablo estaba edificando la iglesia de Galacia, y después Pedro también estaba ahí, pero dice, Pedro empezó cuando convivía con los gentiles, dice, era todo dar, dice, era bien a todo dar todas las cosas, estaba conviviendo bien. Pero después cuando vinieron otros judíos y lo podían ver cómo estaba él conduciéndose, se apartó y empezó, dice la Biblia, a simular. Y dice, y por su hipocresía, hasta el mismo Bernabé fue acarreado. El Papa, después de 17 años, hermanos. ¿Qué nos esperamos nosotros, hermanos? Apenas vamos a cumplir 18 años como iglesia. Bendito sea Dios por eso. Pero si nosotros no tenemos cuidado en permitir qué es lo que nosotros estamos sembrando en nuestro corazón y lo que estamos nosotros también transmitiendo a los nuestros, hermanos, ¿saben qué? Lo único que vamos a encontrar, dice la Biblia, aquí lo dice en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría, dice, es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, dice, ahí hay perturbación, y dice, y toda obra perversa. Aquella fuente de bendición ahora es perturbada. Aquella fuente de bendición, dice, lo único que está emanando de ella es pura obra perversa, y Dios no la diseñó de esa manera. Reconozcamos que esta fuente fue hecha para dar vida. En el capítulo 2 de Efesios, lo conocemos ese versículo, lo utilizamos nosotros muy frecuentemente, pero dice, ¿y él qué dice la Biblia? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición de muerte espiritual, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, yo reconocí a Él como mi Señor y mi Salvador, dice, Él con su Espíritu Santo, dice, Él me dio la capacidad para que yo fuera una fuente de bendición. Y yo estaba muerto, porque ahí claramente lo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos dio la facilidad y la capacidad para poder ser esa fuente de vida, esa fuente de salvación. Hemos dejado que esta fuente de bendición ahora únicamente se llene de dolores, de insatisfacciones, porque hemos dejado entrar en nuestro corazón cosas incorrectas y está contaminado. La palabra perturbación ahí, hermanos, la palabra perturbación, regresamos ahí al libro de Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Yo estuve investigando esta palabra de perturbación y se refiere a un término de ser inestable. Si tú estás permitiendo en tu fuente amargura y contención, dice, tu resultado va a ser perturbación. Y la palabra perturbación dice que es inestable, es desordenado, vas a caer en confusión. Y el ejemplo que pone aquí es como una partícula negativa. Como una partícula negativa que denota únicamente oposición.
Nunca, hermanos, nunca vas a estar de acuerdo, nunca vas a estar de acuerdo con lo que se predique. Quien venga, si sea el predicador, el pastor Fiesco, que es amigo del pastor, acaba de llegar ahorita el pastor Benjíbar, va a estar el pastor Lima, cualquiera de los hermanos que puedan predicar, su servidor mismo, gracias a Dios, porque Dios me dio la oportunidad en esta noche. No soy merecedor, hermanos, pero ¿saben qué? Quien se pare aquí, hermanos, si tu fuente está contaminada, tu resultado, dice la Biblia, que es perturbación. Denota oposición. Cuestionarás todo lo que pueda salir aquí. Yo le decía a mi hijo Alejandro el día de ayer, lo que tú traes, hijo, es la verdad. Lo que nosotros traemos es la verdad, y esa es la mejor alegría y la mejor confianza que nosotros debemos de tener, que a la hora que llevamos ese mensaje, nosotros traemos la verdad, le dije a él. Pero por más verdad que sea, hermano, pero si tú has dejado contaminar tu fuente, ¿sabes qué? Estás viviendo perturbado, estás en oposición todo el tiempo de tu vida, y el gozo de Dios, el gozo del Espíritu Santo, cuando Él llegó en tu corazón, ya no existe. Ya no existe. Por eso la Biblia dice: la apariencia de nuestro rostro testifica contra nosotros. Por más que quisiéramos fingir, por más que quisiéramos nosotros dar esa apariencia de que no pasa nada, sí pasa algo, y tú lo sabes. Si pasa algo y tú lo sabes, ahí está. ¿Qué más dice la Biblia? Aquí en Santiago capítulo 3. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación. ¿Y qué dice? Toda obra perversa. Cuando habla aquí de toda obra perversa, habla acerca de maldad, de necedad, de maldad y de necedad. Un endurecimiento de nuestro corazón, hermanos, que por más que tú sabes, por más que tú sabes que estás mal, que tus resultados son resultados malos, y sabes que desde aquí del púlpito se predica, y también desde del púlpito se te predica, y sabes que esto es la verdad, pero ¿sabes qué? A pesar de eso, tú estás consciente de eso, pero el corazón se pone como un callo. Se pone el corazón como un callo duro, y por más que tú quisieras que esto haga la obra, no es eficaz, porque tú mismo, tu fuente de vida, la has estado contaminando tú mismo. Yo mismo dejé contaminar mi fuente. Leemos Proverbios 16:28. ¿Qué vamos a lograr, hermanos? ¿Qué vamos a lograr en esta condición? ¿Qué vamos a lograr en esta condición? Aquella fuente de bendición ahora está perturbada. Aquella fuente de bendición está obteniendo nada más toda obra perversa. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Veamos qué vamos a lograr, hermanos, si seguimos en esta condición. El hombre perverso, ¿lo leemos todos? ¿Qué dice, hermano? El hombre perverso levanta
contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Yo no puedo creer, hermano, que existan hombres chismosos, pero sí dice la Biblia aquí. Que andamos ahí cuchicheando y diciendo cosas, ¿ya viste, hermano? Pero sí existe. ¿Sí? El hombre perverso dice que levanta contienda. Por eso es el resultado que tenemos en nuestras casas. La contienda, el pleito, el dolor es constante en nuestra casa. Papá y mamá, no hay acuerdos, hay contienda, hay pleitos y no cesa y nadie cede, porque nosotros estamos permitiendo que esa fuente de bendición siga estando en esta condición en el que únicamente estás cosechando obras perversas. No hay paz en el hogar, estamos cosechando perturbación, estamos dañando a nuestros propios hijos. Nuestros hijos están creciendo también con esa misma información. Es como todos tenemos una computadora, o por lo menos sabemos manejarla. Si nosotros quisiéramos correr un programa, aquí Homero es el experto, si quisiéramos correr un programa, o el hermano Gustavo, simplemente le transmites la información que quieres que hacerle a la computadora lo va a ejecutar. A ver, pásame este archivo. Te pasan la USB, lo conectas a tu computadora, lo copias y dice, copiando, completado. La misma información está transmitiéndose de nosotros como padres a nuestros hijos. Pero eso no es fuera una información correcta, fuera aquella fuente de vida que dice la Biblia aquí. Sin embargo, dice que únicamente estamos levantando contención. Proverbios 17, hermanos, Proverbios 17, 20. ¿Qué resultados tenemos nosotros? Dijimos Proverbios 17, 20. ¿Qué resultados obtenemos, hermanos? El perverso de corazón. Quisiera que lo leyeran, hermanos. ¿Qué dice? El perverso de corazón, ¿qué dice, hermanos? Y aún así insistimos en continuar en esa condición. Seguimos nosotros esforzándonos en querer vivir, pero en esa condición, sin que Dios haga esa obra preciosa del Espíritu Santo en tu corazón, para que tú puedas darte cuenta de que tienes que vivir como Dios te está diciendo que vivas, y que ya decidas en tu corazón desechar eso que está contaminando tu fuente, y que ahora, ¿sabes qué? Es para bendición. Pero si tú no decides y continúas viviendo de esa manera, no vas a hallar el bien. Proverbios Proverbios capítulo 12, versículo 8. Proverbios 12, 8. ¿Lo tenemos? Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón, cuando andamos con estas condiciones, hermanos, de nuestro corazón amargado, cuando andamos en esa condición de nuestro corazón lastimado, solito nosotros nos apartamos. Solito nosotros nos apartamos, empezamos a aislarnos. Pero ¿saben quién tiene la culpa? ¿Saben quién tiene la culpa? Todos ustedes, menos yo. Todos ustedes son culpables de mi circunstancia,
de lo que yo estoy viviendo y como yo estoy viviendo. Todos ustedes tienen la culpa, menos yo. Proverbios 12:8 dice: el perverso de corazón, dice, ¿será qué? Menospreciado. ¿Cómo quieres, hermano? ¿O cómo queremos nosotros que se nos incluya cuando nosotros mismos estamos brotando, estamos manando de nuestro corazón pura amargura y pura contención y pura perversión? ¿De dónde quieres tú que se nos tome en cuenta para la obra de Dios? Porque la obra de Dios es espiritual. Y aún así, ¿sabes qué? Es que simplemente a mí no me toman en cuenta y al hermano César sí le toman en cuenta porque él es preferido. Cuando tú mismo has sido el causante, yo mismo he sido el causante de aislarme. Dios mismo está diciendo aquí en el capítulo de Proverbios, lo leemos también, Proverbios capítulo 3, hermanos, Proverbios 3, y es palabra de Dios, hermanos, no es mi palabra. Proverbios capítulo 3, versículo 31 y versículo 32 dice: el 30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravios. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová, ¿cómo dice, hermanos? No le estás agradando a Dios. Tu actitud, tu vida, no le está agradando a Dios. Mi actitud, mi vida, soy feo, así soy, ¿qué? No le está agradando a Dios. Es Dios mismo dándote el resultado de tu propia condición, de tu corazón. Dios mismo que no está aprobando nuestra conducta. Jehová abomina al perverso. Pero vean qué dice esa parte maravillosa de la Biblia. ¿Qué dice esa parte? La leemos, la segunda parte del versículo 32. Mas su comunión íntima, mas su comunión íntima es con los justos. Cristo nos justificó. Cuando nosotros iniciamos la lectura, dijimos ahí, Cristo le dijo a la mujer samaritana: va a haber vida, va a haber vida, va a haber una fuente donde va a abundar vida. Es una fuente de bendición, es una fuente de pura bendición, dice la Biblia. Pero nosotros mismos nos hemos encargado, hermanos, de dañar esa fuente de bendición. En esta noche, hermanos, quisiéramos pedir a Dios, hermanos, y reconozcamos. Debemos pedirle a Dios recuperar esa comunión con Él. Debemos pedirle a Dios que te permita disfrutar nuevamente tu iglesia, hermanos. Que te permita disfrutar tu iglesia. Ya deja a un lado la perversión, ya deja a un lado toda esa partícula que se opone a ti. Dice la Biblia, toda esa oposición, ya déjalo a un lado y empieza a disfrutar mejor tu iglesia. Decide en tu corazón disfrutar tu iglesia. Decide en tu corazón disfrutar la escuela cristiana. Decide en tu corazón disfrutar lo que tú tengas que hacer, hermanos. Pero ya no es posible que nosotros sigamos viviendo con esa fuente contaminada. Decide en tu corazón que Dios nos permita gozarnos también con la iglesia, hermanos. Porque únicamente nos frustramos viendo que los demás disfrutan la iglesia y nosotros simplemente andamos opacados, si andamos en silencio, andamos con nuestro dolor, andamos con nuestra amargura. Cuando los demás simplemente dicen amén, gloria a Dios, dicen los demás allá, y nosotros simplemente estamos con esa necedad en nuestro corazón. Es importante que decidamos ya romper eso. Una fuente, hermanos, que te permita recuperar tu hogar. Una fuente
que nos permita recuperar el amor de nuestras esposas, el corazón de nuestros hijos. Hay jóvenes que necesitan perdonar a sus padres. Nosotros como padres nos equivocamos. Pero hay jóvenes que necesitan perdonar a sus padres. Reconocemos que estamos contaminándonos, hermano. Dios promete una comunión íntima con nosotros. Debemos decidir restablecer nuestra comunión y Dios te llevará. Cuando tú, hermano, decides en tu corazón, porque Cristo está aquí en tu corazón, su Espíritu Santo no se va, hermanos. Cuando tú eres salvo y vienes a los pies de Cristo, Él no se va. Dice la Biblia que lo contritamos, ponemos triste al Espíritu Santo con todo nuestro actuar. Pero Él no se va, Él se queda ahí en tu corazón esperando el momento en el que el cabezón decida reconocer que está actuando mal. Y en ese momento, cuando nosotros iniciamos y empezamos a tomar esta decisión, simplemente como que empiezas a mirar más claro, empiezas a ver las cosas distintas, empiezas a ver las cosas diferentes. Y Dios te permite tener bendición. Vamos a leer lo que dice ahí el libro de Hechos. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Vamos a leer un ejemplo. No sé cuánto tiempo todavía nos queda. ¿Cómo andamos? Ni vi a qué hora empecé, hermanos. Vamos a leer el capítulo 6 de Hechos. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Versículo 1 dice la Biblia ahí: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, ¿qué dice? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y esa característica que dice, llenos del Espíritu Santo, con su fuente limpia, agüita clara. ¿Y qué dice? Y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Era un trabajo de servicio, era un trabajo de servicio para la iglesia. Pero ¿sabían qué? Había murmuración. La condición de la iglesia en ese momento, había contención, había pleitos. Entonces aquí a las personas que pusieron eran a personas llenas del Espíritu Santo, quienes se iban a encargar de hacer la distribución de los alimentos en la iglesia. Y uno de ellos, ¿saben quién fue? Fue Esteban, que estaba todo el tiempo sirviendo, trabajando, haciendo, involucrado en todo, con un buen ánimo, con un buen espíritu. Pero hasta eso nos cae gordo, hermanos. Hasta eso nos cae gordos cuando estamos nosotros en esa condición de contaminación. Hasta eso nos cae gordo. Nos cae gordo el hermano que está sirviendo, que porque lo ves movido, trabajando, haciendo, ¿y qué más hago? Triste. Hasta eso nos cae mal. Pero es tu condición, no es el hermano. El hermano no tiene la culpa. El hermano está feliz, está gozoso, está trabajando, está sirviendo. Sin embargo, nuestra condición de amargura es la que nos está permitiendo ver únicamente errores. Estamos todo el tiempo en oposición. Y entonces aquí Esteban estaba feliz, estaba sirviendo, estaba viviendo en tiempos de oposición, en tiempos difíciles estaba sirviendo Esteban aquí. Y si nosotros vamos adelante en el capítulo número 7, de ahí mismo de Hechos, hermanos, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 8, dice que él
Esteban dice lleno de gracia y de poder. Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era una de las características que tenía Esteban. Ahora sí vamos al capítulo 7 de Hechos y vean lo que pasó ahí. Lo conocemos, hermanos, conocemos esta historia. Hechos capítulo 7. Esteban lleno del Espíritu Santo estaba predicándole a los judíos. Estaba diciéndoles que se arrepintieran. Y el versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, ¿qué dice? Resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Ya vieron, hermanos? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. 55. Pero Esteban, otra vez, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué visión tan maravillosa la de Esteban, hermanos. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban estaba siendo perseguido. Si nosotros vemos aquí el versículo 57, lo leemos, hermanos, dice ahí: y he aquí veo los cielos. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él, ¿qué dice? Invocaba y perdonaba. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no tomes en cuenta este pecado. ¡Qué fuente de bendición! ¡Qué fuente de bendición, hermanos, que él mismo impactó la vida del apóstol Pablo! ¡Qué fuente de bendición! Que a pesar de que estaba siendo apedreado, siendo lastimado, lo estaban matando, él con un corazón maravilloso, él estaba perdonando a sus agresores. Nosotros no aguantamos ni el cotorreo que se echa aquí dentro de la iglesia. Ya nos echan candela aquí, andamos aquí echando chispas también nosotros. Más los que están allá atrás en el sonido, son los sinvergüenzas, hermano. No aguantamos, hermano, pero aquí Esteban, hermano, lo estaban matando. A Esteban lo estaban matando. Únicamente él invocaba a Dios y decía: Señor, simplemente recibe mi espíritu. Estos no entienden. Ellos no entienden el propósito. Yo ya comprendí el propósito. Y si es necesario que pues así sea, pues así va a ser, Señor. Pero yo ya comprendí el propósito. ¿No dice ahí la Biblia que él, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en el cielo? Lleno del Espíritu Santo, Esteban dice, puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios.
Hermano, esta noche yo simplemente vengo a decirte esto. Ya deja a un lado lo que está estorbando tu fuente. Ya déjalo a un lado. Y simplemente decide cambiar de dirección tu vista. Así para arriba. Porque aquí a un lado, hermanos, tantas cosas suceden. Si yo volteo a ver aquí a mi lado, toda mi vida me la voy a pasar con la amargura y con el dolor. Toda la vida me voy a pasar con la amargura y el dolor, viendo lo que mi condición está pasando, lo que mi situación lo que yo estoy viviendo. Cuando Dios nos da la alternativa y la bendición de decir, pues aquí estoy. La comunión íntima de Dios es con los justos. Y Él se deleita en misericordia. Y no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea el pecado ahorita, ponlo en los pies de Cristo y dile, Señor, ya basta. Ya basta. Diferente. Quiero vivir distinto. No permitamos que nada distraiga y contamine nuestra fuente. Por eso la mujer, regresamos a San Juan capítulo 4. Con esto terminamos, hermanos. Regresamos a San Juan capítulo 4. Versículo 14, el Señor le dijo a la samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Hermanos, es tiempo que cambiemos nuestra forma de pensar y de ver nuestro cristianismo que estamos llevando, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Y Él quiere bendecirte. Él quiere que esa fuente salga a borbollones, hermanos, y que pueda ser pura bendición. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, acudimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo, Señor, que hemos actuado mal, que en nuestro corazón hemos atesorado pensamientos equivocados que están dañando nuestras familias, Señor. Reconocemos, Dios, que estamos cosechando, Señor, el resultado de nuestras malas decisiones y de nuestro mal corazón incrédulo, Señor. Pero ya no queremos, Señor, seguir viviendo en esta misma circunstancia, Padre. Traemos ante ti, Señor, nuestro dolor, nuestro pecado, Señor, confiando, Padre, que
en tu mano, Señor. En tu mano tendremos bendición, Señor. Cambia, Dios, nuestra visión, nuestra forma de ver, Señor, nuestro cristianismo. Danos la oportunidad de tener ojos espirituales para poder, Señor, para poder entender, Señor, que estamos lastimando nuestras familias, Señor, si no es contigo. Bendícenos, Dios, te necesitamos. Y te pido, Padre, que bendigas, Señor, a cada hermano que está haciendo decisiones, Señor, en esta noche. Y también te pedimos, Dios, por aquellos que nos visitan, Señor. Si tú nos estás visitando, hermano, y si Dios te habló y tú dijeras: yo quiero ser una fuente de bendición. Si tú en esta noche dices: yo no tengo la seguridad que al morir voy a ir al cielo, pero en esta noche yo quiero ser una fuente de bendición, levanta tu mano, hermanos, vamos a orar por ti. Si tú no tienes la seguridad de ir al cielo, podrías ser honesto y decirle a Dios: yo quiero ir al cielo, aquí está mi mano. Bien. Gracias, Dios, por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Bendice las decisiones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.